edición más de Café Sinar. Hoy en una etapa diferente. Ya pasaron por acá la mayoría de los candidatos presidenciales. El único que todavía no lo ha hecho es el candidato por el Partido Liberación Nacional, don Johnny Araya. Pero a partir de hoy vamos a iniciar con el tema de la conversación con las y los candidatos a la vicepresidencia de cada uno de los partidos. Julieta, buenos días. Hola, José Mario, buenos días. Buenos días para usted que nos sintoniza. Recuerde que estamos a través de las páginas del SINAR, www.sinar.go.cr, así como también por Radio Nacional 101.5. Si tiene que salir de casa, nos puede seguir en vivo. Y por supuesto, también atento a las redes sociales. Y para ello, Carolina Medina tiene todos los detalles. Gracias, Julieta. Bienvenidos a ustedes y, por supuesto, atentos de lo que sucede en las redes sociales porque tenemos muchísima actividad. Les recuerdo que nos pueden seguir por medio de nuestro Facebook, Sinar Canal 13, o por medio de nuestro Twitter, Sinar 13, @Sinar 13. Ahí nos pueden encontrar y hacer sus consultas para el día de hoy a las candidatas a la vicepresidencia de la República. Nada más utilicen el hashtag Café Sinar para que nos puedan encontrar más fácilmente. Muchísimas gracias, Carolina Medina, encargada de las redes sociales el día de hoy. También le damos la más cordial bienvenida a las invitadas de esta mañana. Hoy con nosotros, doña Zulema Villalta del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, quienes ya están listas aquí con nosotros, y doña Ana Elena Chacón por el Partido Acción Ciudadana. Muy buenos días, señoras, bienvenidas a este programa de Café Sinar. Hoy las hicimos mañanear. Así es, buena madrugada, pero es bueno salir de la casa a esa hora, ¿verdad? Lo bueno es que no hay presas. Exactamente, eso es lo bueno. Bueno, de verdad que les agradecemos muchísimo estar con nosotros esta mañana y vamos de inmediato al detalle del programa, a comenzar con el programa. Señoras, hoy vamos a analizar parte de la realidad nacional. Con eso empezamos, con las noticias del día. Así es, José Mario, iniciamos un repaso informativo rápidamente, precisamente algunos temas que hablaremos con las candidatas a la vicepresidencia que nos acompañan hoy en Café Sinar. Entre estos, más de 800.000 millones de colones se entregarán entre el sector público y privado. En aguinaldos, el Ministerio de Trabajo inicia un operativo amplio. 879.392 millones de colones es el monto de aguinaldos que se pagarán entre el sector público y privado para este año. De ese monto, poco más de 192.000 millones corresponden a todo el sector público y más de 500.000 millones de colones al sector privado. Hasta el 20 de diciembre los patronos tienen tiempo para el pago de este derecho. El Ministerio de Trabajo efectuará visitas y una propaganda informativa para garantizar que se cumpla con ello. Vamos a visitar negocios. Yo también voy a ir a visitar negocios, a recordarle a las personas, sobre todo a los empleadores, que tienen que pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Espero que también los medios de comunicación nos acompañen en algunas de esas visitas que vamos a hacer y que les vamos a anunciar para recordar. Lo segundo son los toldos informativos. Este viernes ya arrancamos con ese toldo. Estas son fotos del viernes pasado en Liberia, donde pusimos los toldos para informar tanto a los trabajadores y trabajadoras cuánto es lo que le corresponde por su aguinaldo, como también recordarle a los empleadores la importancia del pago a tiempo del aguinaldo. En el 2011 se presentaron 275 denuncias por el no pago del aguinaldo. En el 2012 fueron 265, de las cuales el 92% se logró resolver, es decir, que se les pagara a los empleados. De esos casos del año anterior, 9 están en tribunales, entre esos el de STT Grupo S.A., relacionado con los empleados de los peajes en la Ruta 27. Después del 20 de diciembre vamos a estar abiertos en el Ministerio de Trabajo los días 23, 24 de diciembre y luego 26 y 27 de diciembre. Tenemos un equipo especial que va a estar trabajando, recibiendo las denuncias, tanto en San José, en Heredia, en Cartago, en Alajuela, en Golfito, en Pérez Celedón, en Limón, Punta Arenas, San Ramón, Ciudad Quesada, Naranjo y Grecia. Todo trabajador tiene derecho a su aguinaldo. El Ministerio de Trabajo habilitó la línea 800 Trabajo para consultas relacionados a los aguinaldos. Bueno, Ana Elena, sí.
Julieta, bueno, precisamente el tema es esto, las cargas sociales. Según el último informe, Julieta, del Estado de la Nación, solamente se le paga el 38% de todas las cargas sociales a los trabajadores, es decir, hay un 64% que no se les paga. Sí, bueno, de este tema surgen varias consultas, aprovechando a doña Ana Elena Chacón, candidata a la vicepresidencia del Partido Acción Ciudadana, y doña Zulema Villalta, candidata del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Bienvenidas, gusto de saludarlas. Primero, quisiera de mi parte consultarles, bueno, se habla del tema de aguinaldos. Afortunadamente, muchísimos trabajadores del sector público y privado podrán recibirlo en diciembre, si Dios lo permite. Resalta el tema, en mi caso particular, la equiparación de salarios, salarios bien remunerados. Bueno, eso permitiría mejorar la desigualdad, entre otras factores. Doña Zulema, doña Ana Elena, ¿cómo lograr esa remuneración adecuada para los trabajadores, para muchos trabajadores en el país? Bueno, yo podría empezar diciendo que el salario mínimo es un deber de este país y que porque no hay que ser mezquino jamás. La señora exministra de Trabajo, doña Sandra Piz, hizo una labor para que se empezaran a recibir todos el salario mínimo, todos y todas las trabajadoras. Esto nos hace pensar que nosotros debemos de otorgarles al 100% de las personas que trabajan este salario, y de esa forma nosotros podríamos salir rápidamente en algunos porcentajes del tema de la pobreza. Esto es una obligación del Estado y por lo tanto el trabajo digno y el salario digno es algo que se debe asegurar y se debe asegurar con la ley. A mí me preocupa mucho cuando otros partidos políticos vienen a hablar de creación de 500.000 empleos y esos 500.000 empleos, ¿qué cantidad de dinero se le va a pagar a cada uno de ellos? Como digo yo... Por lo que dice el Movimiento Libertario. Exactamente, 500.000 empleos de cuánto, ¿verdad? Ni siquiera ahí alcanza para emplear a todas digamos, a la tasa que estaría entrando cada año, que son alrededor de 60.000, más los 240.000 personas que están desempleadas. Creo que lo que hay que hacer es generar empleos de calidad, y para eso desde el Partido Acción Ciudadana tenemos propuestas. Primero, lo que es el crédito oportuno, ¿verdad? Lo que es el tema de la banca de desarrollo también es muy importante. Continuar con todos los esfuerzos que se han venido haciendo en Empléate para emplear a los ninis, ¿verdad? Aquellas personas que ni trabajan ni estudian y que son menores de 25 años, que es un grupo fuerte de la población que necesita realmente continuar con alguna capacitación técnica para alcanzar trabajos de calidad. Y además nosotros queremos una reactivación total del mercado interno, y esto nos haría poder crear nuevos empleos, pero empleos de calidad. Doña Zulema. Muy buenos días. Miren, en el caso específico del Partido Accesibilidad sin Exclusión, tenemos un enfoque más directo a una población que, sumando el 80% de la población con discapacidad en un estado de desempleo, pone la cuestión más arriba para el país, para ese país que socialmente tiene que tener un enfoque inclusivo. ¿Y qué decir de las mujeres? ¿Y qué decir del trabajo informal? Hoy día estamos hablando de sumas interesantísimas. Más de 600.000 trabajadores del sector privado van a tener el derecho de ese aguinaldo, o el derecho por lo menos a pelearlo. Pero ¿quién ha pensado en la gente que en el día a día no sabe si va a tener ese ingreso mínimo para llevar un poquito de tranquilidad a sus hogares? ¿Quién ha pensado en esas mujeres que en el día a día, además de ser jefas de hogar, tienen que pelear por llevar el arroz y los frijoles y son perseguidas inmisericordiamente por la policía en sus ejercicios de trabajo informal? Y la parte social del país tiene una gran deuda. Trabajo va acompañado de educación, y esa gran brecha que se ha abierto entre la educación formal, la educación técnica, el acceso a nuevas tecnologías, las oportunidades para la población que no está protegida dentro del sector público o que no está protegida dentro de ese sector laboral formal ya colocado, esa gran deuda, nosotros en el Partido Accesibilidad sin Exclusión estamos comprometidos en trabajarla, pero en trabajarla especialmente también para cubrir a esas personas adultas mayores que hoy día también gozan de una pensión, pero que es tan baja que no les permite siquiera consumir los alimentos básicos y que tienen que dedicarse a esa labor informal de venta de productos por catálogo, de venta de productos en las aceras, de ir a negociar casa por casa diferentes actividades
de esa mal llamada actividad informal que tanto sostiene la economía. Y si nos vamos más allá, ¿qué ha pasado con la población inmigrante de nuestro país? También pesa, también cuenta y también suma en los problemas sociales a que Costa Rica tiene que enfrentarse y sobre los cuales tiene muchísima deuda. ¿Qué ha fallado en el tema de política de igualdad de remuneración? A mí me parece que lo que plantea doña Zulema es muy importante, el problema es el cómo, ¿verdad? Es decir, cuando usted habla de pasar de la informalidad a la formalidad, yo creo que todos debemos de pasarnos a la formalidad porque es donde contribuimos al Estado y el Estado contribuye con nosotros. El tema de las ventas ambulantes, por ejemplo, que usted dice, ese es un tema que todos los días hay que salir a pelear. ¿Quiénes son los que están? Hay cosas muy inhumanas, pero también hay una gran cantidad de delincuencia, muchas veces inmiscuida en las ventas ambulantes. El tema de la población con discapacidad es una población olvidada. Yo pertenezco desde hace 3 años y medio al Consejo Nacional de Empleabilidad del Ministerio de Trabajo y ahí hemos elaborado un plan piloto que estamos empezando en la zona Brunca, precisamente con la empresa privada. Porque la ley de darle el 5% de los puestos accesibles a la población con discapacidad es una ley que no tiene ningún resultado, puesto que la empresa pública, es decir, el Estado, no está contratando. Por lo tanto, hay que buscar en la empresa privada una mayor accesibilidad. ¿Qué ha fallado? Pues ha fallado tener una política mejor de empleo, porque yo también creo que la persona migrante se merece, que viene a este país, merece tener los mismos derechos, pero también merece contribuir a la seguridad social. Doña Zulema, 30 segundos. ¿Qué ha fallado? Ha fallado precisamente abrir fuentes autónomas de empleabilidad y nuevos emprendimientos e incorporar a los gobiernos locales de cada cantón para que asuman la verdadera responsabilidad con sus pobladores. Ha fallado precisamente que ese gran porcentaje de la población que hoy día no puede optar por un empleo digno, un empleo formal, ha estado dejada de la mano de esas políticas, de esas actuaciones directas que hacia el hambre como elemento fundamental que se asoma independientemente de cuánta delincuencia haya metida entre los vendedores ambulantes o cuántos grandes empresarios estén metidos manoseando esa economía informal, hay un elemento importante que se llama el hambre que todos los días hay que quitarle a ese montón de chiquillos y chiquillas que tienen esa mala maña de comer todos los días, ¿verdad? Bueno, muy bien, continuamos. Así es, José Mario. En otros temas, comentarles que el candidato a la presidencia del Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, solicitó a la presidenta Laura Chinchilla ayer conformar una comisión de alto nivel para que se analicen los convenios firmados con China para la ampliación de la Ruta 32. La propuesta de Solís es que esta comisión esté conformada por integrantes del Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense de la Construcción, la Contraloría y Procuraduría General de la República, así como la Defensoría de los Habitantes, para que se encarguen de aclarar todos los cuestionamientos relacionados con el contrato firmado con la empresa Check, que se encargará de la ampliación a 4 carriles de la Ruta 32, el tramo entre el Río Frío y Limón. El candidato del PAC realizó la propuesta a la presidenta Chinchilla luego de conocer las denuncias presentadas por el diputado de su misma agrupación, Manrique Oviedo, quien denunció que la empresa china Check tiene relación con otra empresa que en el 2009 fue incluida por el Banco Mundial en una lista de firmas no elegibles para ejecutar proyectos con su financiamiento por haber cometido supuestos fraudes y actos de corrupción. Son páginas de preocupaciones las que tengo que surgen de los estudios que se han hecho en el despacho del diputado Oviedo y de lo que se ha estado diciendo en los medios de comunicación una y otra vez, incluyendo las entrevistas de esta mañana. Es decir, aquí hay un problema de orden legal, es decir, hay contradicciones importantes entre el contenido de la propuesta, el proyecto de ley y la constitución política. Ahí hay un primer problema. Hay problemas de orden de conveniencia. Fíjense ustedes, por ejemplo, que no hay forma de controlar desde el propio Estado costarricense eventuales incumplimientos de este proyecto del 18.945. Por su parte, la presidenta Chinchilla manifestó estar anuente a brindar las aclaraciones requeridas que tengan relación con este proyecto.
Miren, lo mismo pasó con la carretera San Ramón y ninguna de las iniciativas que se ha presentado hasta ahora por lo menos ha logrado concretarse. Ven ustedes que ya van más de 6 meses. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo y es la propuesta que tenemos presentada sobre la mesa y por supuesto que estamos aclarando todo lo que haya que aclarar. El contrato con esta empresa china para ampliar 106 kilómetros de la carretera hacia Limón es de $465 millones. Bueno, definitivamente hacer infraestructura vial es urgente para el país. El asunto es cómo. Bueno, ahora hay una propuesta de estas que nos gustaría ampliar con las señoras candidatas a la vicepresidencia. ¿Cómo ven el tema de la infraestructura y todo lo que ha sucedido en el país en los últimos tiempos con temas como la trocha, con temas como la carretera San José-San Ramón y ahora la carretera San José-Limón? Doña Nelena. Gracias. Bueno, yo creo que lo primero que deben saber quienes nos escuchan es que el Partido Acción Ciudadana no se opone a que se haga esta carretera, todo lo contrario. Lo que queremos es que se haga de una forma transparente, de una forma ética y de una forma apegada a los estudios técnicos de calidad. Creo que en la infraestructura vial todos los días nosotros tenemos una enorme desilusión cuando salimos a la calle y vemos cómo nos cuesta llegar hasta cualquier lugar que tengamos que desplazarnos. Un país que tiene un rezago de infraestructura como Costa Rica es un país que le va a costar mucho el avance en todo el sentido de la palabra, no solamente el avance económico. Vean que lo que decía yo es que qué alegre haber salido a las 5:30 de la mañana porque pude llegar hasta acá sin ningún problema. El Partido Acción Ciudadana lo que está pidiendo aquí es que se conforme una comisión que pueda decirnos claramente cómo está este contrato. Este contrato está compuesto por una empresa madre que ya ha sido calificada como no apta por el Banco Mundial. Además de eso, tiene inconsistencias constitucionales. Además de eso, no le brinda un solo trabajo a los limonenses. Pero también no son 3 pesos lo que estamos hablando aquí. Es todo el dinero de los costarricenses de nuevo puesto en una obra de infraestructura que necesitaría hacerse, sobre todo asegurándonos la ética y la eficiencia de esto. $400 millones. Exactamente. Esta comisión de alto nivel en donde se pide que esté la NAME, ¿verdad? Que esté la Universidad de Costa Rica, que esté la Defensoría de los Habitantes, que esté la Procuraduría, la Contraloría, es nada más para asegurarnos que esto pueda ser hecho de una forma mucho más transparente. Pero además, si tuviésemos algún inconveniente con esta empresa, las negociaciones hay que irlas a hacer a Beijing. Es decir, no se puede hacer nada desde Costa Rica. Este es un costo mucho más alto que no se ha visto en caso de tener desavenencias con la empresa, que es una ruta muy difícil, ya todos lo sabemos, todos los días esa ruta se cierra por lo difícil de la geografía que la recorre, pues hay que buscar una forma mucho más ágil de hacerla y sobre todo que no tengamos la mala experiencia de la trocha. Estamos muy cansados del tema de la corrupción. Doña Zulema. Seguimos entregando nuestro patrimonio y nuestra dignidad a las empresas extranjeras. La pregunta clave es, ¿desde cuándo perdió capacidad, autonomía y excelencia el trabajador costarricense? ¿Desde cuándo dejamos de ser los costarricenses, por concepto anticipado, ineficientes? Partimos de la premisa de que los funcionarios públicos son malos y eso es una gran mentira. Aquí a veces lo que falla son las cabezas que cada 4 años vienen los gobiernos a imponer a cada una de las entidades vinculadas con este tipo de obra pública. Tenemos 30 años de rezago en carreteras y no olvido, porque me tocó vivirlo, que el último ministro del cual nosotros tenemos grata memoria en materia de obras públicas y transportes se llama Rodolfo Méndez Mata. Así es. ¿Por qué no incorporamos a don Rodolfo en el análisis? Y te lo sugiero, Ana Elena, con muchísimo respeto. Gracias. En el análisis de este contrato. ¿Por qué no incorporamos al pueblo principio de participación ciudadana? Los extranjeros normalmente vienen por un lucro. Los nacionales necesitamos esos 30 años de rezago en infraestructura. Principio de participación ciudadana, artículo 9 de nuestra Constitución Política, que después de la carretera de San Ramón asumió otro criterio. El pueblo también debe ser enterado en forma que se entienda qué estamos haciendo con la plata que tanta sangre, tanto sudor, tanto dolor
representa para muchas personas cuando todos los días tienen que pagar impuesto tras impuesto y vemos cómo la plata lamentablemente se la llevan otros. No debe ser empresa privada que construya carreteras en el país. Modelo de concesión debe aplicarse del todo o a medias. Doña Zulema, doña Ana Elena, doña Zulema. Mire, para mí el modelo de concesión de obra pública no está satanizado. Es un modelo precioso. Es un modelo que viene con esas partes inclusivas de fuente de obra nacional, originariamente, que con el transcurso del tiempo se ha dejado de lado. Hay que reestructurar, hay que reconducir el modelo de obra pública, pero ante todo tenemos que recordar que tenemos entidades que tenemos que rescatar y ponerlas a trabajar. Hablamos de desempleo y seguimos entregando las fuentes laborales. Estamos hablando de una carretera en donde ni un solo tico se puede asomar. Exactamente. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué país vivimos? Sí. Ese es el reclamo directo que se le hace a todos los expertos. Y sabemos que todo está en función del dinero, que son contratos que difícilmente en otras condiciones o en esas mismas condiciones se va a conseguir la plata. Pero por Dios, reconduzcamos esos contratos. Puede ser que nos vengan a decir en la propia cocina de nuestra casa cómo tenemos que adobar el pastel. No puede ser. No, yo creo que el modelo de concesión de obra pública, lo que ha fallado no es tanto el modelo, ha sido la fiscalización. Realmente no es un modelo que haya que satanizar, ni mucho menos. Me parece que el problema ha sido cómo lo hemos supervisado y cuáles son nuestras pautas para supervisarlo como costarricenses. Y eso lo hemos visto en cada una de las concesiones que hemos hecho, sobre todo en carreteras. Por lo tanto, yo no estaría en contra, y por supuesto que el partido tampoco, de que exista otras empresas extranjeras que puedan venir a ofrecer sus servicios como lo hacen en el mundo entero, pero bajo estos conceptos de transparencia, de ética, de que el modelo sea participativo. No es un tema de que vienen, hacen y se van. Por lo tanto, me parece que darle de nuevo toda la infraestructura al MOB en este momento, con un MOB como lo tenemos, es absolutamente imposible. El rezago que tenemos es más grave para hacer, que no nos va a permitir hacer cosas tan drásticas como decir, quitemos lo que es concesión de obra pública y que construya solamente el Ministerio de Obras Públicas. No se puede. Necesitamos fortalecer un Ministerio de Obras Públicas y además nosotros estamos dispuestos a cerrar una cantidad de consejos que solo han servido para que se presten más para corrupción. Muchísimas gracias, señoras. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Ya regresamos con lo que la gente dice y está pensando en las redes sociales. La periodista Maribel Quiroz dirige interesantes debates y foros sobre temas de actualidad con una gran variedad de conocedores y expertos. Una mirada, todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en Canal 13, nuestro canal. Este programa Diálogos hacia el Bicentenario. Independientemente de si tengo el dinero para poder comprar un teléfono inteligente. Televisión digital terrestre, que se identifica en primer lugar porque es gratuita. Y hay una responsabilidad del Estado de democratizar esa base. Diálogos hacia el Bicentenario. Todos los miércoles a las 7 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal. Los licenciados Pedro Beirute y Belisario Solano analizan distintos temas legales con sus invitados especiales. El abogado en su casa, todos los martes a las 7 de la noche, solo por Canal 13, nuestro canal. Aquí en esta sección de redes sociales donde ustedes tienen la palabra, donde ustedes pueden preguntar y tendrán una respuesta clara por parte de las candidatas a la vicepresidencia de la República. El día de hoy con doña Zulema Villalta, candidata a la vicepresidencia por el PASE, y con doña Ana Elena Chacón, candidata a la vicepresidencia por el PAC. Pero bueno, les cuento que ustedes pueden seguirnos por medio del Facebook en CINART Canal 13 y también por medio del Twitter en @CINART13. Ahí podrán tener la posibilidad de consultar, y les recuerdo nuestro hashtag también Café CINART. Ahí pueden tener esa posibilidad para consultar más rápido. Pero vamos a iniciar con una pregunta que nos envía Carmen Lizana Sánchez. Dice:
Quisiera saber cómo su partido enfrentará tanto el desempleo en el país, cómo incentivarán más empleos tanto para jóvenes y personas que ya no somos tan jóvenes. Iniciemos con doña Zulema. Fuentes autónomas de empleabilidad y nuevos emprendimientos. La fórmula privada está agotada, la fórmula pública está agotada. Necesitamos crear nuevas fuentes de empleo vinculadas con la tecnología, vinculadas con la producción, vinculadas con ese trabajo del día a día. Necesitamos incorporar a las mujeres jefas de hogar en programas autónomos y concretamente lo haríamos empezando por reservar, proyecto de ley concreto al que nos comprometemos en llevar, 10% de la contratación administrativa para programas desarrollados por personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de hogar. Una garantía plena de que el 5% que la ley dispone sea llevado a cabo con efectividad y bajo los parámetros de responsabilidad si se incumple en cada entidad. Pero en todo eso vinculado un hilo conductor, que es la capacitación y la sensibilización para la incorporación de estas nuevas fuentes de trabajo autónomo. Gracias, doña Zulema. Doña Ana Elena, su respuesta. Bueno, lo primero quiero decir que cuando las mujeres entramos al mercado laboral, ahí inmediatamente sube el PIB de cada país. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hacer es no solo ofrecer fuentes de empleo, sino todo el tema de la infraestructura de cuidado. La infraestructura de cuidado, y vea que no estoy hablando solamente de redes de cuidado, que es un programa que pensamos llegar al gobierno y fortalecer, ampliar en cobertura y en calidad, sino que la infraestructura es para todos y todos. Es decir, las mujeres siempre estamos en las casas cuidando ya sea a las personas con discapacidad, los adultos mayores o los hijos menores de edad. Por eso, cuando les damos un lugar donde puedan dejar sus hijos, este PIB sube y la economía del país empieza a crecer. Me parece que las personas jóvenes salen del colegio sin tener un conocimiento de cómo hacer este emprendimiento. Se les enseña a estudiar, se les enseña a aprenderse cosas, pero no se les enseña a ser pequeños empresarios. Debemos enseñarles desde el colegio cómo formar sus propios emprendimientos para que sean sus jefes. No queremos que el 100% de nuestros jóvenes sean personas empleadas, queremos que también sean jefes y esto hace que las pequeñas empresas, como las que tienen otros países que han alcanzado altos índices de desarrollo, que son empresas pequeñas, familiares, etcétera, alcancen niveles de éxito bastante buenos. Y además de eso, quiero decir algo Doña Ana Elena, la voy a interrumpir porque tenemos un minuto. Un minuto, perdón. Es que quería referirme al tema del 10%, porque eso es muy importante. Perfecto, vamos a continuar con la pregunta que nos envía Minerva Solano. Dice, ¿cuál es su posición respecto al maltrato animal y qué soluciones propone su partido para detener esta epidemia? ¿Empiezo yo? Empieza doña Elena. Bueno, yo la verdad es que este es un tema que me mueve muchísimo porque he de confesar que en mi casa mis perras, he tenido perras siempre, tienen un estatus de hijas, de seres humanos, de cochineadas y consentidas. Nosotros tenemos dentro del Partido Acción Ciudadana toda una propuesta para prevenir el maltrato de animal y sobre todo sancionarlo. Nos sentimos que esto es la vulnerabilidad de un ser vivo que se maltrata de una forma terrible por solo, digamos, un tema inhumano en algunos casos, como lo hemos visto en todos los albergues en los cuales estamos apoyando. Esto hay que sancionarlo, esto debe de tener realmente, no se puede dejar en la impunidad cuando las personas maltratan a cualquier animal, sea este cual sea, aunque mi pasión son los perros, pero sea gato, sea lo que sea. Realmente un país culto no podría maltratar a sus animales. Bien, gracias, doña Zulema. 6 perros, una lora, un gato, en mi casa, son sinónimo de que creemos en la ley de protección animal. El PACE se ha decantado y no solamente ha promovido, sino que ha trabajado con un proyecto que se encuentra todavía en el colectivo imaginario y que necesita ser reconducido hacia la sanción penal por el maltrato animal. Ya debemos de dejarnos de medias tintas. Así es. Si tenemos responsabilidad en asumir toda esa población adicional a la familia, debemos tener la responsabilidad para cumplirle a toda esa población. Todos los animales son seres vivos, incluyendo al ser humano. ¿Por qué tratarlos de forma diferente?
Gracias. Y también hablando del maltrato animal y también de la vida silvestre, Ramiro Aguirre Castillo por medio del Facebook nos consulta cómo se podría mantener en vigencia y hacer acatar la nueva ley de vida silvestre y hacer respetar la veda sobre la pesca de camarón por arrastre. Bueno, cuando se ha hablado de vedas, especialmente para pescadores artesanales, siempre debe de haber un subsidio que dé el Estado. Es decir, para que estas personas no tengan que padecer lo que hemos hablado, el hambre, el desempleo, y queremos una veda, el Estado debe ser responsable de otorgarle un subsidio. La ley de vida silvestre, en donde se prohíbe la caza, que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es eso que alguien sienta placer de matar un venadito. Desde que vimos Bambi, ¿verdad? Todos llorábamos, ¿cómo va a ser posible que anden matando animales ahí por el puro placer y de tener el cuero y la piel en sus casas? El problema que tenemos nosotros es la poca capacidad de vigilancia en todos los parques nacionales, porque son enormes y no tenemos tanto personal. Pero sépanlo, que dentro de un gobierno del Partido de Acción Ciudadana no tendremos ni nos temblará el pulso para que esta ley se haga cumplir y no quede en la impunidad. Meta usted 2 o 3 personas por matar, porque ese es realmente un asesinato a uno de estos animalitos, y vea usted cómo ya la gente empieza a tener menos motivación para salir a cazar. Gracias, doña Zulema. La pesca de arrastre de camarón es una de las prácticas más utilizadas en las zonas deprimidas socialmente, como son las zonas portuarias. Incopesca creo que tiene que estar consciente del grave impacto social que esto representa por empleabilidad en la zona, y no han dado soluciones alternas. Y la gente, repito, tiene esa mala maña de comer todos los días. El hambre llega todos los días. Los ambientalistas se decantan por la protección de nuestro ambiente, que es una actitud totalmente loable y tiene que ser totalmente reforzada por la sociedad. Hay sistemas paralelos, incluso en Nueva Zelanda, para compensar esta pesca por arrastre. Ahora están usando unos como galpones hechos de PVC, en donde antes de salir a la superficie, la gente puede escoger esas especies. Yo creo que Costa Rica debe reunir a las partes y buscar una solución viable, porque decía bien mi abuela, ni tanto que queme el santo, ni poco que no le alumbre. Hay que buscar soluciones concretas. La gente tiene que seguir en esa actividad. No son profesionales de cuello blanco, es gente que todos los días sale a quemarse su piel. Porque esa es la fuente de alimento de su familia. Perfecto, muchísimas gracias tanto a doña Ana Elena como también a doña Zulema, ambas candidatas a la vicepresidenta, y que ustedes ya escucharon sus respuestas muy claras y concisas, así que ustedes tienen en sus manos la decisión. Pero les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Twitter, @Sinart13, en el Facebook, Sinart Canal 13, ahí pueden encontrar la publicación y dejar sus comentarios y sus preguntas. Si hay veda, tiene que ver. Bien, así es, continuamos en vivo en Café Sinart. Aún nos queda bastante ratito para poder conversar con doña Elena y doña Zulema. Bueno, así es. Una serie de preguntas todavía están en el aire, una serie de temas que tenemos y que vamos a analizar durante la siguiente media hora. Ya hemos tenido pues un buen intercambio de información y un buen intercambio de ideas. Ahora sí, entramos en el tema de las preguntas, un poco más fuertes respecto a las señoras candidatas a la vicepresidencia. Tenemos que ambas son y conocen muy bien el tema de personas con algún tipo de discapacidad. Ahora, ¿cuáles son específicamente? ¿Qué piensan hacer respecto a este tema? ¿Y cómo lo ven? Doña Elena, usted en algunas ocasiones ha tenido una posición un tanto crítica hasta el mismo pase por la forma en que se ha venido manejando el partido, según lo he escuchado en programas como Tribuna de Radio Nacional. ¿Cuál es su posición? Empecemos con usted. Gracias. Bueno, yo lo primero que pienso es que la discapacidad no puede ser una bandera política, debe ser una bandera nacional. Y yo como madre de familia siempre esta bandera ha sido la que me ha acuerpado el alma y precisamente no la utilizo para ganar más o menos votos. Además, yo creo que la discapacidad se debe manejar bajo el paradigma de los derechos humanos y bajo ninguna circunstancia esto debe de volver a retroceder al paradigma de la lástima. Yo soy una persona con discapacidad y por el tanto tengo el derecho. Tiene el derecho mientras demuestre que tiene precisamente todas las cualidades para ejercer ese derecho.
Por lo tanto, a mí me ha molestado mucho la utilización de la figura lastimera para salir a obtener votos. Eso es en primer lugar. Por supuesto que en materia de discapacidad, yo tengo 25 años de estar en todas las organizaciones, 8 años fui presidente del Consejo Nacional de Rehabilitación, Educación Especial, 25 años de estar en la Asociación de Síndrome de Down, durante 5 años dirigí un grupo de títeres que tenían discapacidades, en fin, conozco las organizaciones desde la base y hay muchas personas nuevas que yo veo en la política, a veces ya no tan nuevas, que nunca las vi en esas luchas hasta que decidieron que este era un nicho político. ¿Políticos, doña Ana Elena? Sí, claro, hay personas que salen y que este es un nicho que se puede sacar provecho. Claro, nosotros queríamos, y les estoy hablando de los años donde no existía ley 7600, ni mucho menos, desde las organizaciones, posesionar esto como un tema político, porque si no se posesionaba como un tema político, no iban a existir políticas públicas a favor de una población que era muy grande y que había sido invisibilizada. A tal punto que es hasta el año 98 en el que tenemos por primera vez una propuesta grande, clave y transversal en materia de discapacidad. Vea que yo no estoy hablando de historia tan antigua. Así que cuando las personas con discapacidad en algunas ocasiones utilizan esto para su venta propia, yo quiero que se vendan como personas. Por eso luchamos tanto por el cambio de la terminología, de la nomenclatura, porque eso significa un cambio de paradigma. Yo soy una persona antes de ser castaña, antes de ser una mujer de 50 y pico de años, soy una persona. Eso es lo que hay que rescatar. Entonces ahí es donde yo he tenido mis diferencias, pero además tenía mi diferencia en esta oferta del 10% que dice doña Zulema. Eso de hablar de un porcentaje dentro de las instituciones públicas, cuando el Estado no crece como de tamaño, cuando el Estado para entrar a las instituciones públicas debe de pasar por todo lo que es un registro y un tamiz de personas, estas no están llegando. 8 de cada 10 empleos en este país lo da la empresa privada. Por lo tanto, ofrecer un aumento de empleabilidad para este 80% de personas que están desempleadas con discapacidad dentro de todo lo que es el Estado costarricense no va a ser posible. Hacerlo y pedirlo como una cuota afirmativa dentro de la empresa privada es imposible porque es inconstitucional. Usted a la empresa privada precisamente por eso es privada, no le puede exigir a quiénes contrata y de qué forma los contrata. Entonces yo creo que la empleabilidad de las personas con discapacidad debe de estar precisamente en todo lo que son los emprendedurismos. Yo manejo un fondo rotatorio de 2 millones de colones, imagínense qué poquitito. Con el Banco Popular en los años 90 teníamos 0% de morosidad y podíamos realmente reactivar las economías de muchas familias de personas con discapacidad. Desde la compra de un chancho, nunca se me olvida, hasta una máquina de hacer suéteres. Ahí pasamos por toda suerte de pequeñas empresas que fueron muy exitosas. De hecho, nunca terminamos con nada de morosidad. O sea, que ofrecer este 10%, si no se ha podido con el 5%, es un espejismo. Tenemos que buscar unas nuevas maneras. Sí coincido con doña Zulema de que se deben de involucrar los gobiernos locales. Es muy importante tener dentro de los gobiernos locales posibilidades de tener una base de datos de personas con discapacidad para que ofrezcan su trabajo. Muy bien. ¿Están utilizando la figura lastimera para obtener votos ustedes, doña Zulema? De ninguna manera. Creo que ese es el pase que no conoce mi estimable amiga Ana Elena y es del pase que yo me enamoré. Cuando yo me reúno en las mesas de trabajo, cuando yo me reúno a la consulta semanal o diaria que hacemos a cada grupo de población con discapacidad o población adulta mayor, lo que recibo de ellos es un grito colectivo. No queremos caridad, queremos oportunidad. Y la oportunidad en este país, como en cualquier país democrático, solo se logra posesionándose en el escenario político para desechar el asistencialismo y la caridad como una fuente de asistencia, ayuda y protección. Cuando yo hablo del 10% de la contratación administrativa, Ana Elena, me refiero a la contratación administrativa pública de servicios que salen para ofertarse en el sector privado. Ese 10% de la contratación administrativa ya es una realidad en otras latitudes del mundo y está dando un excelente resultado. Empresas bien organizadas, no bajo la figura del pobrecito, sino bajo la figura del que responde adecuadamente por una responsabilidad que se le asigna en una determinada escala dentro de una empresa,
ese 10% debe ser una realidad. Caso concreto, la 11, en donde hay una empresa que en este momento de 8.000 trabajadores, 6.000 son personas con algún tipo de discapacidad y son dueños de su propia empresa y contratan directamente con el Estado. ¿Por qué no pensar en las grandes maquilas? ¿Por qué no pensar en los galpones de avicultura? ¿Por qué no pensar en que toda esa gama de contratación administrativa que hace el Estado pueda destinarse, no por caridad, sino por mérito, ese 10% de empleabilidad? ¿Quién debe hacer cumplir eso? La figura del Estado específicamente, ¿quién debería hacer cumplir el que se le dé tanto por ciento o el que se le garantice un buen empleo a una persona? Hay que reformar las leyes, hay que reformar la ley de contratación administrativa y poner en el tapete la discriminación positiva. No es porque sean los pobrecitos, es porque si no es de una forma asertiva, proactiva e inclusiva, este país no va a cambiar el paradigma de la necesidad cuando estamos hablando de poblaciones vulnerables. Aquí estamos hablando de contratación administrativa. ¿Cuánto contrata el Estado anualmente en diferentes áreas? ¿Cuánta capacidad intrínseca en la población con discapacidad y población adulta mayor existe? Mire, tenemos un gran ejército de formadores democráticos que se llama los maestros pensionados y jubilados, los profesores pensionados y jubilados del Magisterio Nacional. ¿Por qué no sacamos todo este gran ejército de formadores que ya tienen esa capacidad y los llevamos a que sean ellos los que reproduzcan los discursos de no solamente de derechos humanos, sino de derechos laborales a los que tienen necesidad de acceder toda esta población? Señores, hay que desechar el hambre y la necesidad de los más vulnerables como la carta con la que podemos medir qué tanto promovemos la ayuda o qué tanto no. Cuando yo me reúno con las personas con discapacidad y hablamos de una pensión universal para las personas adultas mayores, por mérito, no por necesidad, estamos hablando de un proyecto de ley que ya está en curso en la Asamblea Legislativa. Vamos al tema. El asunto, decía doña Ana Elena Chacón, ahora está el tema de, no importa el por qué, no, a veces, pero también importa el cómo. ¿De dónde va a sacar usted esa plata? Claro, vendamos agua, vendamos agua. Las grandes transnacionales se sirven de nuestras fuentes, de nuestros pozos y pagan solamente 19.000 colones por trimestre por el derecho de explotar todo el agua que los tiene cada día enriqueciéndose más. ¿Por qué no le permitimos a la AIA vender agua y pongamos agua tica para la platica? ¿Por qué no hacemos esas fuentes directas de ingreso y no cargamos al presupuesto nacional? Esa es una de las grandes propuestas que nosotros tenemos. Llevemos la dignidad, llevemos la estabilidad de las personas que ya contribuyeron por este país o que habiendo nacido, nacieron con algún tipo de dificultad para incorporarse normalmente como el resto de la población promedio a niveles de dignidad y empleabilidad. Nosotros, ¿por qué no tocamos las ganancias de los bancos? Porque hablar de los bancos en este país, tiembla el país, porque los grandes banqueros y las grandes ganancias son intocables. Muy bien, doña Zulema y doña Ana Elena Chacón. Más adelante venimos con más de esta interesante conversación que tenemos hoy en Café Sin Gas, sin duda alguna. Sí, así es, bastante interesante con doña Ana Elena Chacón y doña Zulema Villalta, conocedoras bastante del tema de empleo, discapacidad. Ya volvemos, hacemos una pausa comercial. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Las diferentes universidades, sus carreras, sus centros y sedes, sus profesores y demás. La más amplia información se la ofrece Universidad al Día, los martes a las 10 de la noche, solo en Canal 13, nuestro canal.
Café Cinar, siempre dándole las gracias a ustedes que nos ven por televisión, que nos escucha por radio y que nos sigue por las redes sociales. Les recuerdo que estamos en Cinar Canal 13 en el Facebook, ahí pueden hacer sus consultas, y también en el Twitter @Cinar13, ahí pueden encontrarnos por medio del hashtag Café Cinar. Pero vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos envían. Susan Méndez, para doña Zulema y también para doña Ana Elena, ¿qué opina del trabajo actual del gobierno? Empezamos con doña Zulema. Desteñida labor. Lamentablemente, grandes programas, grandes esperanzas, incluso desde el enfoque de género, pero lamentablemente doña Laura no se rodeó de los mejores. Y esto trae como consecuencia que se sigan poniendo las grandes trabas para cambiar el enfoque de derechos con el que debe la población participar. Una población más activa, más consciente, más participativa, merece de un gobierno que publicite todas sus actuaciones, que saque todos sus programas, que saque todas sus contrataciones en la red, para que pueda el pueblo estar claramente sabido que no hay cucaramácara, títere fue detrás de cada proyecto, como resulta al final. Al final resulta que todos llegamos a un punto. Todo proyecto de construcción social en este país trae su amañamiento que tiene que descubrirse por los medios no tan deseables. Programas de éxito, porque no hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Programas de éxito, red de cuido, tanto de niñez y adolescencia como de personas adultas mayores. Sin embargo, ha habido más de uno que ha querido írsele encima a la señora presidenta por el apoyo que le ha dado a este tipo de iniciativas. Bien, muchísimas gracias, doña Ana Elena. Es un gobierno empañado por la corrupción. Desgraciadamente, por donde escarbamos hay corrupción. Eso nos hace a todos los costarricenses sentirnos cada vez más desencantados de la política y sobre todo de los políticos tradicionales. Por eso es que yo también apoyo lo que dice doña Zulema. Proyectos transparentes, publicitados, presupuestos en la internet, sepamos cómo gastan la plata de todos nosotros los costarricenses. Pero además de eso, con la enorme tristeza de saber que es un gobierno que ha aumentado las desigualdades. Costa Rica, nos dice el Estado de la Nación, el último Estado de la Nación, es el único país de América Latina donde siguen aumentando las desigualdades. Y aumentar las desigualdades quiere decir que el gobierno no está haciendo su parte de ser el distribuidor de la riqueza. La empresa privada es la que produce la riqueza y quien la distribuye de una forma eficiente debe ser el gobierno de la República. Por lo tanto, aquí seguimos viendo que hay 350,000 personas que se van todas las noches con la pancita vacía porque no tienen 3 comidas al día. Eso nos significa 85,000 familias que viven con menos de 500 colones al día. Bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta por medio de las redes sociales nos la envía Diana Guzmán. ¿Es Costa Rica un país multicultural? Tenemos diversidad de orígenes, afros, indígenas, españoles, entre otros, y también nos enriquece el hecho de ser un país receptor de migrantes. Sin embargo, la xenofobia y el racismo están presentes en la cotidianidad de los y las costarricenses. ¿Qué podrían a nivel cultural proponer para evitar la xenofobia y el racismo en nuestro país? Bueno, lo que hay que hacer a nivel de todo en este país es educar, educar, educar y volver a educar. A mí me parte el alma y ver esto que es de siglos ya. Por ejemplo, cuando estamos dentro de las poblaciones indígenas, ver el nivel, por ejemplo, de mortalidad infantil es prácticamente igual al que se tiene en países africanos, teniendo en San José otra tasa absolutamente diferente. Pareciera que tenemos 2 países. Si nosotros no entendemos que la riqueza nuestra está de nuestros antepasados, que debemos de nutrirnos de la población indígena, de la población afrocostarricense, también obviamente de la población migrante, que en cada una de las casas de nosotros, no solo porque sean servidoras domésticas, pero han venido a tener un aporte maravilloso dentro de Costa Rica, pues no vamos a poder avanzar en un país respetuoso de los derechos humanos. Aquí se debe enseñar a respetar la dignidad de cada ser humano, indistintamente de su condición, de su raza, de su origen, de su capacidad. Y eso es un tema que se aprende desde las casas, pero si las familias no son buenas, educando, que empiece a educar el Estado. Gracias, doña Zulema. Interculturalidad desde el enfoque intergeneracional, el acercamiento entre generaciones, cortar esa brecha a través de programas
específicos de solidaridad y con enfoque de derechos para generar una comunidad más activa, más consciente, más participativa y educada en derechos humanos. Y yo doy la solución. Los grandes ejércitos que tenemos en las regionales provinciales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional están deseosos de seguir trabajando por seguir construyendo esta democracia que ya nos dieron con gran orgullo. Volquemos toda esa fuerza y eduquemos a esta población desde los primeros años de educación. Lo dijo bien Ana Elena, si la familia falla, si en la familia no se respeta la interculturalidad, entonces busquemos en la academia ese espacio, buscar cómo cortar esa brecha de insolidaridad y de irrespeto. Bien, muchísimas gracias y gracias a ustedes que participaron con nosotros en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y bueno, tenemos en esta nueva parte de Café Cinar, tenemos una nueva manera de que consulten a los candidatos y es por medio de las personas, de los costarricenses que viven en el extranjero. Y el día de hoy vamos a tener de invitado a Gilberto Flores Pochet. Él es un muchacho estudiante que estudia en Brasil de una ingeniería. Así que buenos días, Gilberto. Buenos días, Carolina. Me llamo Gilberto Flores. Estoy aquí en Sao Paulo, Brasil. Soy estudiante de una maestría en ingeniería informática. Quisiera hacerle algunas preguntas a las candidatas de vicepresidencia. La pregunta es la siguiente. Ustedes hablan mucho de educación y tienen varios planes que quieren ayudar a la educación costarricense, pero quisiera saber qué plan tienen ustedes para llevar la educación universitaria hacia otro nivel. Otros países están logrando que empresas inviertan en sus investigaciones y están logrando mejores empleos, los estudiantes ya sean de maestría o doctorado. Quisiera saber si ustedes quieren atraer esta gran inversión a nuestro país o si los propios costarricenses de empresas privadas pueden invertir en nuestros estudios de maestría o doctorado. Bien, muchísimas gracias a Gilberto Flores que nos envía esta importante pregunta. Empecemos, doña Zulema, le recuerdo que tenemos un minuto. La gran deuda del país, la educación universitaria. No hemos invertido en investigación, no hemos socializado el acceso a las universidades, hemos tenido una deuda adicional con la calidad de los programas educativos que no le permiten a nuestros estudiantes más humildes en la mayor parte de los circuitos educativos acceder a tener excelentes notas para el ingreso universitario. Definitivamente el PASE se pone la bandera del estudiantado, el PASE quiere una universidad estatal, activa, proactiva, metida en el campo de la investigación científica, invirtiendo en recursos nacionales e internacionales y definitivamente dándole esa oportunidad a todas nuestras y nuestros estudiantes que merecidamente tienen la capacidad para sacar adelante al país por la senda del éxito. Gracias, doña Ana Elena. Bueno, lo primero es asegurarse que ese 8% del PIB realmente llegue. Hemos tenido propuestas muy importantes desde el Partido de Acción Ciudadana, es destinar el 0.5% del 8% del PIB precisamente para la educación de 0 a 6 años. Cuando nosotros educamos de 0 a 6 años, tenemos varias fortalezas. Uno, estos niños y niñas van a permanecer durante más tiempo en el sistema educativo, tiene una supervisión, tenemos una supervisión sobre las familias, podemos ver si hay maltrato y abuso. Y así continuar con todo lo que es la educación primaria y la educación secundaria diversificada, teniendo una cantidad de colegios mayores, colegios técnicos, colegios científicos, pero además de eso la calidad y la cobertura, eso es lo que hemos perdido. Y ver cómo le llegamos a esa horrible diferencia que tenemos hoy en día de que los estudiantes que vienen graduados de los colegios públicos son los que menos entran a las universidades públicas. Nuestras universidades públicas son fabulosas, coincido que el tema de la investigación que debe estar a cargo de las universidades debe tener mayor presupuesto y además también mayor divulgación en las mismas investigaciones. A este país le hace falta muchísimo investigar, pero hace investigaciones de una calidad muy, muy buena. Pero además de eso, cuando nosotros vemos que las personas no pueden entrar a la educación pública, es más que todo por temas de horarios, por temas de políticas internas que son fáciles de cambiar, que vamos a proponer con los rectores el cambio. Bien, muchísimas gracias a doña Ana Elena y también a doña Zulema por
responder todas las preguntas que nos envían ustedes por medio de las redes sociales. Les recuerdo que estamos en el Twitter, @Sinart13, y también en el Facebook, Sinart Canal 13, ahí nos pueden seguir. Gracias, Carolina, por esta importante sección de redes sociales. Continuamos, doña Ana Elena y doña Zulema. Tenemos muy pocos minutos, ya casi tenemos que irnos. En lo personal quisiera conocer el criterio de ustedes sobre tres aspectos, y les pido que sean muy concretas. Fertilización in vitro, ¿a favor o en contra? Matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? Y Estado laico, ¿a favor o en contra? Iniciamos, doña Ana Elena. Bueno, fertilización in vitro a favor, Estado laico a favor, y estamos a favor de sociedades de convivencia. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Matrimonio entre personas del mismo sexo no está en la discusión en la Asamblea Legislativa en este momento, y estamos apoyando un proyecto que yo misma soy suscriptora, que es el tema de sociedades de convivencia, y vamos a apoyar sociedades de convivencia. Sociedades de convivencia, muy bien, doña Zulema. Fertilización in vitro, un tema interesantísimo. Costa Rica fue sancionada internacionalmente. Ya hay una sentencia que hay que cumplir de un organismo internacional referida específicamente al cambio del concepto de la concepción. Veníamos con la Sala Constitucional con un concepto de que la concepción se daba cuando el óvulo y el espermatozoide se fecundaban, y la Corte Internacional da el gran salto cualitativo y dice la fecundación empieza, el embarazo, por así decirlo, empieza cuando ese óvulo fecundado es implantado en el vientre de la madre. Esto, que aunque parezca sencillo, es lo que tiene que llevarse a las grandes discusiones, incluso de las sedes religiosas, para poder cambiar ese criterio. O sea, ya se trascendió, el derecho es un derecho cambiante, la ciencia es ciencia cambiante, la técnica es técnica cambiante. Desde el enfoque de la concepción a partir de la implantación del óvulo en el vientre de la madre, totalmente de acuerdo con la fertilización in vitro. ¿Sociedad de convivencia? Sociedades de convivencia, sí. Matrimonio, lo dijo Ana Elena, yo voy a ampliar un poquito más, no está en discusión. El matrimonio es una figura social, religiosa, que tiene que verse en el respeto de cada concepción que se da a ese tema. Si las parejas del mismo sexo quieren optar por un matrimonio, como le decían a uno en el pueblo, que se jodan trabajando para ganarse ese derecho, pero por una imposición no podemos quebrar un esquema transgeneracional de espiritualidad y religiosidad. No está en la discusión. Las sociedades de convivencia creo que está en el orden de los derechos humanos, y las personas tienen ese derecho de definir sobre sus bienes, de definir sobre su derecho sucesorio, de definir sobre su salud y de definir todas las cosas que los seres humanos definimos. Estado laico, ¿a favor o en contra, doña Zulema? En contra. ¿Por qué? Muy rápido, 30 segundos nada más. Pero si el Papa está a favor, Sí. aquí estamos más papistas que el Papa. Sí. El Papa está a favor, pide que todos los estados sean laicos. ¿Y doña Zulema está en ¿Y contra? doña Zulema está en contra? Entiéndame, es en contra porque no se ha trabajado desde la participación ciudadana y desde la consulta de las bases de las diferentes religiones que vamos nosotros a entender, que vamos nosotros a socializar como Estado laico en esta Costa Rica, que definitivamente todavía está amarrada a una serie de conceptos transgeneracionales y de convivencia. Muy bien. Que me permita el señor realizador nada más unos segundos. ¿Puede y debe ser otra mujer presidenta del país? Sí. Rápidamente. Sí, Muy sí, claro, concretas. sí, claro. ¿Por qué? Porque las mujeres somos muy capaces y no pueden juzgarse por una sola mujer. Por la vía de la excepción no se puede juzgar la generalidad. Así que me parece que cerrarle las puertas a las mujeres para que asuman el mando de este país sería una tontera. Hemos tenido malos hombres presidentes, y ¿quién se ha cuestionado si pueden seguir los hombres siendo presidentes? Definitivamente la mujer tiene la capacidad de seguir gobernando este país. Lo que tiene que hacer es fijarse a quién pone alrededor. Esa es la gran diferencia entre hacer las cosas bien hechas o hacer las cosas porque se las dicten.
Muy bien, señoras, de verdad que les agradecemos, muchísimas gracias. Yo creo que fue un buen debate. Ahí están ellas todavía, entre ellas, conversando, ¿verdad? Y discutiendo. Yo creo que esto se nos va a ir más para largo, pero hasta acá llegó nuestro programa del día de hoy, Julieta. Sí, José Mario, lamentablemente, sumamente interesante, doña Elena y doña Zulema. Gracias, Carolina. Gracias, compañeros. Buenos días, doña Zulema y doña Ana Elena. Y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen por las redes sociales. Les recuerdo que estén pendientes el día de mañana con más invitados a los cuales ustedes pueden consultarle. @Sinar13, ahí estaremos en el Twitter, y Sinar Canal 13 en el Facebook. Buenos días. Gracias, doña Ana Elena y doña Zulema. Un gusto, de verdad. Un gusto para nosotras. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros nos vemos a las 11:30 de la mañana con un resumen de Café Sinar en RTN Noticias. Y mañana otro programa, obviamente, de Café Sinar. Lo esperamos. Buen día. Canal 13, nuestro canal.